Muy bien, ahora sí damos inicio a la actividad que hemos preparado para el día de hoy relacionado al dolor. Hay un viejo aforismo médico que dice, quien se queja porque algo le duele. Por lo tanto, todo paciente que presenta dolor es porque efectivamente tiene alguna dolencia que está motivando la presencia del dolor. Hay muy pocas circunstancias, muy pocos casos en los cuales podemos indicar que el dolor es un invento del paciente. Si al paciente le duele es porque algo le pasa. En muy raras circunstancias el dolor se va a presentar de una manera eh, psicológica o emocional, puede haber esa circunstancia, pero debe quedar claro que si el paciente refiere presencia de dolor, es porque efectivamente algún órgano está ocasionando esa dolencia. El dolor viene de una palabra latina, dolere, que se manifiesta, perdón, que se define como la expresión de malestar físico, la expresión de malestar mental por una causa externa o una causa interna. Siempre que hay dolor, esta se ocasiona por una noxa, algo que está agrediendo al cuerpo humano desde afuera, que sería una noxa externa, o desde el mismo interior del organismo, que sería una noxa interna. Principal causa de consulta en nuestras unidades de emergencias, atención primaria o hospitales de tercer nivel es el dolor. Es el principal motivo de consulta de la mayor parte de las patologías. Por eso el dolor motiva que el paciente acuda a la emergencia un fin de semana a las 2 o 3 de la mañana porque es tan intenso, persistente, que lo saca de su zona de confort, evita que el paciente esté tranquilo, esté emocional y físicamente estabilizado, y eso nos va a motivar, o eso va a motivar al paciente que pueda acudir a la consulta por causa del dolor. Bien, antes de indicar la clasificación del dolor, quiero comentarles un detalle, hacer un paréntesis referido a datos más prácticos. Es muy común en la consulta externa, en la consulta de emergencias, que un paciente venga y nos diga, doctor, tengo dolor del corazón, me duele el corazón, me duelen los pulmones, me duelen los riñones o me duele el hígado. Los pacientes no han estudiado con ustedes, no saben semiología, por lo tanto, no tienen por qué saber que estos órganos no duelen. No hay dolor que venga del corazón, no hay un dolor del hígado, del riñón o de los pulmones. ¿Por qué no duelen estos órganos? Porque no tienen receptores sensitivos a nivel del parénquima. Por lo tanto, no puede haber un dolor del corazón cuando le aprieta el pecho al paciente. El dolor de la espalda, de la zona dorsal, no es un dolor originado en los pulmones. En la zona lumbar no es un dolor originado por problemas de riñones. O en el hipocondrio derecho no es un dolor ocasionado por alguna alteración hepática. Les repito, estos órganos no tienen receptores sensitivos. Entonces, ¿qué es lo que duele? A nivel pulmonar duele la pleura. A nivel del corazón, el pericardio. A nivel del hígado, la cápsula hepática o cápsula de Gleason. Y a nivel renal, la cápsula renal. Estas serosas que recubren estos órganos sí tienen receptores sensitivos y son los que van a ocasionar dolor. Por lo tanto, debemos tener claro ese concepto de que los riñones no duelen. Si hay dolor en esa zona, lo más probable es que sea un dolor de origen muscular, un dolor de origen nervioso, una neuritis por compresión
de los nervios de la columna lumbar. Lo menos probable es que sea un dolor de origen renal. De igual manera, cuando el paciente se queja de dolor precordial, lo menos probable es que sea infarto, que es lo más común, que es una costocondritis o una neuritis intercostal. Pero como todo en la medicina hay excepciones. Siempre me van a escuchar decir, y no me voy a cansar de repetirlo, en medicina 2 más 2 nunca es 4, siempre hay excepciones. La medicina no es una ciencia exacta. Por lo tanto, ¿habrá dolor de origen pulmonar? Sí, en una excepción que es el tromboembolismo pulmonar. ¿Habrá dolor de origen cardíaco? Sí, cuando se obstruyen las arterias cardíacas y se produce una isquemia miocárdica. Eso sí va a ocasionar dolor de origen cardíaco. ¿Habrá dolor de origen renal? Sí, en los casos de litiasis, de cálculo renal, cuando está adosado a la corteza o cuando el cálculo migra de la pelvis hacia los uréteres. Y habrá dolor de origen hepático, cuando hay un absceso, cuando hay a una neoformación, hasta un cáncer que pueda motivar la compresión o irritación de la cápsula de Grissom. Esas serían excepciones en las cuales podemos indicar que hay dolor ocasionado en estos órganos. Muy bien, con ese paréntesis que hemos hecho, veamos ahora clasificación del dolor. En la bibliografía de semiología, si ustedes ven tantos textos que tenemos para referencia bibliográfica, existen múltiples maneras de poder clasificar al dolor, pero la que tiene mayor valor académico es esta. Se divide o se clasifica el dolor en 4 grandes grupos: el dolor somático, el dolor visceral, el neuropático y el psicológico. El dolor somático es aquel dolor superficial o también denominado epicrítico. El dolor visceral es aquel dolor que también se denomina profundo o protopático. Entonces, tomemos en cuenta estos sinónimos: dolor somático, superficial o epicrítico; dolor visceral, profundo o protopático. Y aparte tenemos 2 grupos más: el dolor neuropático y el dolor psicológico. Bueno, aquí tenemos la misma clasificación. Veamos cuáles son las características de estos tipos de dolor. El dolor somático superficial o epicrítico es aquel que se produce por lesión a nivel de tejidos superficiales. O sea, prácticamente estamos hablando de la piel, mucosas y anexos a la piel. Este daño de tejidos superficiales producirá dolor cuya intensidad estará en directa relación con el tiempo en el cual el factor, el elemento agresor ha dañado a la piel, el tipo de daño o el tipo de noxa y qué características tenían estos tejidos superficiales para que se produzca dolor. Por ejemplo, dolor superficial por lesión a nivel cutáneo será aquel que se produce secundario a una quemadura solar. A mayor tiempo de exposición al sol, a los rayos solares, mayor será la lesión que se produzca en la piel. A mayor daño de la piel, mayor la intensidad del dolor. En cambio, acá antes, el dolor somático, entonces, se va a producir por alteración o estimulación de los mecanorreceptores, por traumatismos, un golpe. Uno se cae, se rueda las gradas, tiene golpes múltiples a nivel de la piel, por estimulación de los mecanorreceptores se producirá dolor superficial. Los termorreceptores, por aumento o disminución de temperatura. La quemadura por aumento de temperatura o la quemadura por disminución de la temperatura producen dolor. ¿Alguna vez han ido por la cumbre, camino a los yungas, a jugar con nieve? Y el hecho de tener la nieve en la mano durante un par de minutos produce dolor. La piel se está quemando por calor, sino por frío. Y se produce una lesión igual o peor que la que produce el frío. Por eso la hipotermia produce isquemia y necrosis, inclusive de tejidos.
Por lo tanto, aumento o disminución de la temperatura va a producir dolor. Los receptores nociceptivos polimodales por lesiones de tipo mecánico, térmico o químico. Y los receptores dormidos, también llamados receptores dolorosos, por estímulos químicos, lesiones que se pueden producir por alteraciones en el metabolismo celular, el metabolismo de tejidos, donde está tal vez inmiscuido el sistema autoinmune y que va a producir dolor secundario a un proceso inflamatorio. A nivel superficial, ¿qué inflamación se puede producir? Una celulitis va a producir dolor por esta alteración a nivel cutáneo, pero por lesión o alteración del sistema inmune. En cambio, el dolor visceral, llamado también dolor profundo o dolor protopático, es aquel que se va a originar en vísceras, en estructuras profundas, vísceras tóraco-abdominales, sobre todo abdominales. En el abdomen es donde más cantidad de órganos tenemos que pueden motivar la presencia de dolor. A nivel del tórax es muy escaso. Tenemos pulmones, corazón y algunos otros órganos. En cambio, en el abdomen el número de órganos potencialmente productores de dolor es mucho mayor. La diferencia con el dolor superficial es que el dolor visceral es mal ubicado por el paciente. En el dolor visceral, cuando alguna vez hemos tenido seguro un cólico estomacal, un cólico intestinal, no hay un punto específico que presente dolor. El dolor es generalizado, es mal localizado, mal delimitado. En cambio, en el dolor superficial se le pide al paciente que nos apunte con un dedo donde duele y fácilmente va a localizar el dolor. Pero en este dolor visceral, la localización es muy difícil de poder determinar. El paciente no puede determinar adecuadamente la ubicación. Y muchas veces el lugar donde duele no es aquel lugar donde se origina el dolor. Puede doler la zona lumbar en el caso de una colecistitis aguda. La vesícula está en hipocondrio, pero el dolor ha sido referido hacia zona lumbar. Igual podemos indicar del dolor de una pancreatitis aguda. El dolor se origina en el páncreas, que está en la zona del epigastrio, pero se refiere a nivel de todo el abdomen con el famoso dolor en cinturón. El dolor de una apendicitis aguda. El órgano está en fosiliaca derecha, pero el dolor puede referirse hasta flanco derecho. Es un dolor referido. Es dolor que el paciente lo percibe y lo siente en un lugar alejado del lugar donde se originó el dolor. El típico ejemplo es el de la vesícula. Cálculos, piedras en vesícula, inflamación de la vesícula, el dolor. El paciente nos dice que el dolor empieza aquí bajo la costilla, pero se va a la espalda. Típico ejemplo del dolor referido. Entonces, para el dolor visceral, los desencadenantes son más comunes, son más frecuentes. Muchos de estos estímulos no desencadenan el dolor, no llegan a desencadenar dolor en la víscera, solamente hasta que se comprometen las serosas. Ahí viene lo que les comentaba hace un momento, que la pleura, pericardio, cápsula hepática y cápsula renal son las que duelen, son las cápsulas o serosas que recubren a estos órganos. Cuando ya se han comprometido estas serosas, que son las que tienen las terminaciones nerviosas, recién se presentará el dolor. Hay excepciones, el mesenterio a nivel intestinal y el trígono vesical en la vejiga, que serían las excepciones que no se necesita que se estimulen los receptores de las serosas. La lesión directa a nivel intraparenquimatoso va a producir dolor. El dolor visceral se va a producir por distensión. Es la base del dolor cólico. Se produce en vísceras huecas. Se produce un aumento del peristaltismo, del movimiento muscular.
Esto va a producir distensión, elongación de fibras musculares lisas, se va a distender el órgano, en el caso de la vesícula, se va a hinchar, hasta en palabras más fáciles, se va a inflamar y esto es lo que produce dolor. Lo mismo podemos indicar del dolor a nivel uterino durante la menstruación. Va a haber distensión de las fibras del endometrio, el útero, por la congestión sanguínea que tiene, se distiende, aumenta levemente de tamaño, se hincha y produce dolor cólico. Es la base del dolor que se presenta a nivel de vesícula, a nivel de estómago, a nivel de intestino, a nivel uterino, como principales representantes del dolor de tipo cólico, que se produce por distensión. Otra causa sería la isquemia, la ausencia, llamémosle, disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, disminución de aporte a células y a tejidos, hipoxia celular e hipoxia tisular. Ante la falta de oxígeno, los tejidos empiezan a fallar, primero metabólicamente, en sus funciones metabólicas, y luego en sus funciones vitales. La isquemia todavía es un proceso potencialmente reversible si se logra recanalizar el vaso o la arteria que ha sido obstruida, gracias a la cual no se está pudiendo dar el aporte de oxígeno al tejido. Y si la isquemia no se regresiona, no logra controlarse, no se revierte, el tejido entrará en un estado de necrosis, de muerte celular, que ya es completamente irreversible. El dolor visceral producido por isquemia, por hipoxia, tiene como principal representante a la isquemia miocárdica que se produce en los casos de anginas o de infarto de miocardio. El tercer mecanismo para la presencia de dolor visceral es la inflamación. La mayor parte de los órganos intraabdominales al momento de inflamarse presentan dolor. Lesiones a nivel de las mucosas, inflamación de las mucosas, serosas, submucosas o capas musculares en esófago, estómago, en hígado, en páncreas, en colon, en apéndice. Se inflaman cualquiera de estas estructuras de estos órganos y se producirá la presencia de dolor. El dolor neuropático es el tercer tipo de dolor. Tiene como característica especial que está generado por lesión de las vías nerviosas. O sea, no es dolor que se origina en un órgano, sino en los nervios sensitivos que son los responsables de llevar esta sensación dolorosa hacia el sistema nervioso. La etiología del dolor puede ser evidente, como es la sección de un nervio. Se corta, se lesiona un nervio por traumatismo, una agresión con arma blanca, una agresión por arma de fuego. El nervio sensitivo ha sido lesionado, dañado o directamente seccionado, ha sido cortado. O se puede presentar como dolor fantasma, el famoso dolor que se presenta en pacientes amputados. Cuando una persona ha sido sometida a una amputación de pierna, de la rodilla hacia abajo, por una isquemia, por un proceso de una isquemia severa, se va a operar, el traumatólogo amputa de la rodilla hacia abajo, se hace un muñón y el paciente ya no tiene tejido, no tiene pierna, pero el paciente durante meses o años va a presentar el famoso dolor fantasma. No tiene pierna, no tiene pie, pero él siente que le duele. Me duele el pie, me duele el tobillo, pero señor, usted ya no tiene pie, le han cortado. El doctor, me duele. Ese es el famoso dolor fantasma, que entra dentro de la catalogación del dolor neuropático. O puede ser un dolor inaparente en las neuralgias. La neuralgia del trigémino, la que produce dolor intenso a nivel de la cara, es el principal representante, pero también tenemos neuralgia del facial, neuralgia del glosofaringeo. Sobre todo estas neuralgias que van a comprometer a pares craneales que tienen ramas sensitivas, o las neuralgias de nervios periféricos, que pueden producir dolor, como en la neuropatía diabética, que es la inflamación de los nervios en pacientes con diabetes,
la neuropatía herpética, que es la inflamación de los nervios en aquellos pacientes que han padecido herpes zóster, donde el dolor es crónico, es un dolor continuo, permanente, molestoso para el paciente porque llega un momento en que ya no aguanta el dolor y no puede ya realizar sus actividades ocasionales. Ese sería el dolor que catalogaríamos como inaperente. Este dolor neuropático entonces va a aparecer como el resultado de una lesión en la transmisión de la información nerviosa que lleva el dolor, que se llama información nociceptiva. Si me golpeo la mano en este momento y le doy un puñete a la pared, los receptores nociceptores, los receptores dolorosos de la mano, van a captar esa sensación, ese estímulo, será transmitido por los nervios sensitivos de la extremidad superior hasta el sistema nervioso central. Esa es la transmisión de la información nociceptiva, la información relacionada directamente con dolor. Esta información se transmite hacia el sistema nervioso central y el dolor neuropático puede deberse a lesiones del mismo sistema nervioso central, como hemos hablado de los pares craneales, o del sistema nervioso periférico, en los ejemplos que les indicaba de la neuropatía diabética o de la neuropatía positrópica. Usualmente no existe relación entre la lesión y el dolor. No hay una relación causal. No hay una causa que justifique la presencia de dolor si los relacionamos con la lesión del tejido. El dolor llega a ser muy intenso, a veces con lesiones mínimas. A todos nos ha pasado. Bueno, supongo que yo no soy el único, que al momento de subir al minibús le entra un cabezazo a la puerta y ese dolor te hace ver estrellas, ¿no? Es un dolor muy intenso. Pero la intensidad del dolor no se relaciona con la intensidad de la lesión. Para ese dolor deberíamos esperar que exista fractura de huesos, lesión de tejidos, una herida sangrante, pero no, apenas ha sido un dolor, un golpe tal vez está mínimo, pero el dolor que se presenta es muy intenso. Eso se refiere que no existe en muchas ocasiones relación entre la causa y la lesión tisular que está presente, la lesión del tejido. Y por último, tenemos el dolor psicógeno, dolor funcional o dolor psicógeno. Este dolor está relacionado directamente con alteraciones de orden psiquiátrico. El paciente no tiene nada orgánico, todos sus órganos están sanos, no hay inflamación, no hay traumatismo, no hay nada que justifique la presencia de dolor. El paciente comúnmente se denominan como pacientes hipocondríacos, que creen estar enfermos, piensan que están enfermos, se inventan dolor, porque ya es una situación de orden mental, de alteraciones psicológicas, psicoemocionales o psiquiátricas. Ejemplos, los hipocondríacos, los más comunes. Los pacientes con diversos tipos de neurosis, como en esta imagen. Fíjense, el paciente está apuntando con el dedo a una manchita a nivel de la cara anterior del codo. Para él es una situación, pero de vida o muerte, y puede que sea apenas un lunar. Pero el paciente, para magnificar y para que se le haga caso, inclusive, se inventa que le duele, que le arde, que le pica, que le escuece. Eso se llama dolor de tipo psicógeno. Esos son los que se llaman trastornos somatoformes. El paciente se inventa un dolor y lo relaciona y lo localiza en algún órgano. Para que me entiendan esa situación. En una oportunidad, hace muchos años, tuvimos una paciente femenina que presentaba dolor a nivel de hipogastro, dolor. Jovencita, unos 22, 23 años. Y resulta que cada vez el dolor era más intenso y más intenso y más intenso. Se sacaban ecografías ginecológicas, abdominales, tenía todos los estudios y no había una causa que motive la presencia del dolor.
pero la paciente acudía con más frecuencia a la consulta, indicando que los analgésicos que se le daban no controlaban el dolor y que ella sentía que su útero se iba hinchando, textual, con palabras de la paciente, mi útero, no, mi matriz se hincha y me duele cada vez más. Y llega un momento que nos sorprende con su opinión respecto al origen del dolor y me dice, doctor, estoy embarazada. Por eso mi matriz está aumentando de tamaño y por eso me está doliendo. Pero resulta que el embarazo estaba en su mente, no estaba embarazada. Ella se inventó el embarazo. En su cabeza tenía un embarazo. Inclusive hasta algo increíble, en la zona del hipogastrio empezó a aumentar de volumen, como si fuera efectivamente un embarazo. Tenía sintomatología propia de un embarazo, sin ser un embarazo. Eso se llama somatización de una idea, de un concepto que se tiene eminentemente dentro de la cabeza del paciente, se somatiza, se vuelve objetivo, se vuelve orgánico. La idea de la paciente estaba en su cabeza, pero se somatizó a nivel uterino, presentándose como dolor. Obviamente, esta paciente no estaba embarazada, el embarazo cursaba solo en su cabeza. Tenía una alteración psiquiátrica que llegó a ser diagnosticada como una variedad esquizofrénica. Bien, acá ya tenemos una tablita que me gustaría que la vean, que la analicen bien, donde se dan las principales diferencias entre el dolor superficial y el dolor profundo. Hemos indicado que el dolor superficial es bien localizado, el dolor profundo tiene una localización difusa, muy difícilmente se va a localizar exactamente el punto de origen del dolor. El dolor superficial puede tener un carácter urente, o sea, es de tipo urente, tipo que arde, que es como el fuego que quema, o punzante. El paciente nos refiere que es como si le metieran una hojita, un cuchillo, ese es el tipo punzante. En el dolor profundo es un dolor poco definido. No está claro si es un dolor cólico, si es un dolor urente, si es punzitivo, si es opresivo. El dolor superficial tiene límites muy precisos, el profundo sus límites son imprecisos. En el dolor superficial está ubicado en el sitio del estímulo, donde se lesiona, ahí está localizado el dolor. En cambio, en el dolor profundo o visceral, el dolor puede estar referido, no siempre va a ser referido, puede estar referido, como los ejemplos que les daba del dolor referido de la colecistitis aguda hacia la zona dorsal o de la pancreatitis en forma de síndrome. El interrogatorio es la base para poder identificar el origen del dolor. Debemos aplicar la semiología en base al conocimiento neurológico, en base al conocimiento de semiología básica, no solo neurológica, sino también semiología básica, para poder realizar al paciente las preguntas precisas para identificar el tipo de dolor que nos va a ayudar a poder dar un diagnóstico. ¿Me entienden? Seguramente con más propiedad los estudiantes que han estado en práctica esta semana porque hemos hablado bastante del origen del dolor y cómo solamente con el tipo de dolor a nivel abdominal se pueden dar diagnósticos sin necesidad de realizar ningún tipo de maniobra. Solo revisando las preguntas concretas, exactas al paciente se puede llegar a identificar. Una vez que se identifica dolor, debemos realizar maniobras percutorias, palpatorias, para en base a esto que es aplicar la semiotecnia, poder tener una idea más concreta de cuál puede ser el origen. Para el dolor, entonces, no olvidemos que debemos aplicar el memotécnico de Alicia, que aquí está. Semiología del dolor, apliquemos el memotécnico de Alicia. Siempre que hablen de dolor, en la historia clínica, en la enfermedad actual, debe estar en base a un debe estar descrito con todo el detalle en base a este memotécnico. Cada letra es un parámetro que hay que tomar. La A es antigüedad. ¿Hace cuánto tiempo duele?
cuándo inició el dolor. La L, la localización. ¿Dónde está ubicado el dolor? En fosa ilíaca, en tórax anterior, en el brazo izquierdo, en el pie derecho. A eso se refiere la localización. La I, la irradiación. Se refiere a que el dolor solo está presente en ese lugar o se irradia hacia otro lado, hacia otro órgano, se propaga a otro lugar distante al lugar donde se está originando el dolor. El carácter es el tipo de dolor. Es un dolor opresivo, que es el dolor que aprieta, dolor quemante o urente, que es el dolor como si el paciente estuviera sometido al fuego, dolor pungitivo, que es el dolor que punza, el dolor penetrante, que es como si le metieran un taladro en la cabeza, el dolor que es de mínima intensidad, pero continuo, permanente, molestoso. Hay diversos tipos de dolor. Cada una de las patologías potencialmente productoras de dolor tiene un tipo especial de carácter. La intensidad se refiere a la magnitud del dolor, qué tan fuerte se presenta el dolor. Para eso hay una escala, la escala analógica del dolor, que va de 0 a 10. 0 es sin dolor y 10 es el dolor más fuerte que el paciente puede sentir. Y la última A se refiere a la atenuación. ¿Qué circunstancias producen que el dolor aumente o disminuya? Por ejemplo, en el dolor de la úlcera péptica, el paciente nos dice que le duele cuando está en ayunas, empieza a comer y el dolor se. Entonces, al referirnos a la atenuación, indicaríamos que el dolor aumenta con el ayuno y disminuye o remite con la ingesta de alimentos. A eso se refiere la última A. En la antigüedad, el dolor agudo es aquel que tiene una duración corta, hasta de un par de minutos, horas, hasta un par de días, usualmente acompañada de fenómenos autonómicos. Los fenómenos autonómicos son náuseas, diaforesis, puede haber hasta elevación de la temperatura, elevación de fuerzas térmicas, dependiendo si estamos ante un dolor de origen infeccioso. El dolor paroxístico es aquel que se presenta por episodios. Hay momentos que hay dolor y hay momentos que el dolor remite. El dolor se exacerba, cuando aumenta el dolor, se presenta el dolor, y el dolor remite cuando el dolor se pierde. Esa es la típica característica del cólico. En el cólico hay momentos, minutos, segundos que el dolor es muy intenso, hasta que la musculatura lisa se relaja y el dolor remite. Hay periodos con presencia de dolor y hay momentos con ausencia de dolor. Y el dolor crónico no tiene una causa que la explique adecuadamente, es un dolor de mucha evolución, dura varios meses. Típico ejemplo de las lumbalgias, las cefaleas de tipo orgánico, y también acá debemos mencionar a los pacientes con cáncer, que produce dolor crónico. La localización nos ayuda a establecer el órgano comprometido y el proceso que está ocasionando la presencia del dolor. Dolores evidentes a nivel de las extremidades, a nivel de abdomen, a nivel de tórax. Dolores menos evidentes en cráneo, cuello, a nivel de la columna. Es difícil determinar la estructura donde se genera el dolor cuando este es leve, de leve intensidad, o cuando se acompaña de alguna otra sintomatología que puede hacernos confundir con el origen. Sobre todo si el dolor es de tipo abdominal, tomando en cuenta que en cada uno de los 9 cuadrantes hay un gran número de órganos. El paciente nos dice, me duele la boca del estómago, se está refiriendo a la zona del epigastrio. No solo es el estómago el órgano que está ahí, también debemos recordar que en esa zona está el colon transverso, está el ángulo o el lóbulo izquierdo del hígado, tenemos aparte del cuerpo y cola del páncreas, tenemos a la aorta abdominal,
tenemos a la parte distal del esófago. O sea, hay un montón de posibles órganos que pueden ocasionar dolor solo en el epigastrio, y es uno de 9 cuadrantes que tiene el abdomen. Por eso en el abdomen es difícil, no imposible, determinar la estructura que genera el dolor. Para esto, para tener un dato más concreto, debemos aplicar toda la semiotecnia que se aprende en semiología de abdomen, tema del siguiente semestre. La localización en tórax, el dolor es intenso, puede ser de origen coronario, aórtico, esofágico o pleuropulmonar. En abdomen el dolor es visceral porque es un dolor profundo. Tiene límites imprecisos. El paciente está con alteración emocional importante. Es un paciente inquieto que por la intensidad del dolor no puede quedarse recostado, no puede comer, está con estado de náuseas, vómitos. Usualmente llega a la emergencia con la mano sobre el abdomen, ¿no? Porque la compresión del abdomen puede llegar a mitigar el dolor. Y el dolor es también de origen, puede ser de origen parietal, cuando están comprometidas las cápsulas de las cuales hemos hablado, la cápsula hepática, renal, como lugares donde asientan los receptores dolorosos. Y en la región lumbar hay que darle un paréntesis, un interés más exhaustivo al estudio del dolor de origen lumbar, porque no solamente estamos ante el caso de dolor de los riñones. Hay causas de lumbalgia que no están relacionadas a los riñones. Por ejemplo, una compresión radicular, neuralgias, las lumbalgias, las lumbociáticas, neuritis periféricas, o sea, dolor ya de origen nervioso, muscular, dolor de origen cartilaginoso, costal, o sea, hay diversos posibles orígenes de dolor, de orígenes del dolor lumbar que no sean los riñones. Entonces, no pensemos que cualquier dolor en la espalda baja, que es el término común para la zona dorsal o lumbar, sea originado por riñón. Hay otras posibles localizaciones. La irradiación se refiere a cómo el dolor se va a extender a otras regiones más o menos distantes. La irradiación muchas veces nos orienta a la estructura que está comprometida. Caso de la colecistitis aguda, va a haber compresión de la quinta raíz lumbar y por eso el dolor se refiere a la zona espalda, por la compresión de esta quinta raíz lumbar. En un solo lado, la colecistitis aguda, si compromete ambos lados, se puede presentar el famoso dolor en cinturón de la pancreatitis. Aquí tenemos una lista que la vamos a mencionar simplemente, hay que estudiarla con más detalle en cuanto a sus características, pero el dolor puede ser lancinante, que es como una lanza clavada, urente quemante, que aparenta ser producido por fuego, opresivo constrictivo es el dolor que aprieta, transfixiante es el dolor que atraviesa de un lado a otro al órgano, dolor sordo de poca intensidad pero prolongado en el tiempo y muy molesto, un dolor exquisito, es un dolor instantáneo, agudo, con características típicas que facilitan el identificar el origen del dolor. El dolor fulgurante, semejante a los golpes de electricidad. El dolor desgarrante es como el paciente se refiere como si algo se le rompiera por dentro. El dolor tenebrante es como si le metieran un taladro. Típico ejemplo de la odontalgia. Ahí están las caries, producen dolor tenebrante, porque es como un taladro que se mete al interior de la mano. El dolor pulsátil es aquel dolor que parece una arteria latiente. El dolor cólico es el que se produce como retortijón, y el dolor gravativo es como si hubiera un peso sobre el pecho, un peso sobre la cabeza, o un peso sobre el abdomen que está produciendo dolor. Ejemplo, la hepatitis. Como ven, tipos de dolor hay muchísimos y debemos aprender a identificar cada uno de ellos, a diferenciarlos, porque aquí tenemos a los posibles orígenes del dolor. Solo sabiendo el tipo de dolor ya podemos identificar un posible diagnóstico.
y esto hemos puesto en práctica en el hospital justamente estos 2 últimos días con ejemplos que los estudiantes que han estado seguramente estarán recordando. La intensidad está relacionada con la escala analógica del dolor que va de 0 a 10. Esta tablita nos muestra cómo debemos identificar la escala analógica del dolor. 0 es sin dolor, 10 es el dolor más intenso que el paciente pueda sentir. Y hay que preguntarle al paciente, como yo les digo, señor o señora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Le vamos a poner un puntaje al dolor. 0 es el dolor, 0 es sin dolor y 10 es el dolor más fuerte que usted pueda sentir. ¿Qué puntaje le da su dolor? Ahí me dirá 5, me dirá 7, me dirá 9, ya son dolores fuertes, o me dirá 1, 2 como dolor leve. Hay pacientes que no logran, de acuerdo a su grado de instrucción, no logran darnos un puntaje adecuado o no saben cómo hacerlo. Para eso están estas caritas. Le mostraremos esta tablita con las caras. Tal vez no quiera los números porque tal vez ni sabe leer. Pero le decimos, si usted tuviera dolor, ¿qué carita pondría? Esta que está feliz, estas otras que están más tristes o esta última que significa que le duele mucho. También esta tabla es muy dura identificar la intensidad del dolor en niños. Al niño es más fácil que se identifique con una carita que demuestre, que refleje su estado de salud en ese momento, que nos dé una escala en base a números. Entonces, también el color que se pone a la escala nos indica la intensidad. Acá tenemos sin dolor, un dolor mínimo, dolor moderado, dolor severo, muy severo y el peor dolor posible. Tenemos entonces 3 modalidades para aplicar la escala analógica del dolor. A través de números, a través de colores o a través de la identificación de estas caritas para poder saber cuál es la intensidad del dolor que está presentando el paciente. Entonces, la escala analógica del dolor de 0 a 10, utilizando cualquiera de las modalidades para su utilización. La atenuación o la agravación del dolor son los factores que van a producir aumento o disminución de la intensidad. Puede ser una posición antiálgica, una posición que adopte el paciente para que le calme el dolor. Calor, aplicación de calor en el caso del dolor cólico. Es muy común en los casos de dismenorrea ponerse una pasadita a nivel de la zona del hipogastro para que calme el dolor. Aplicación de frío en el caso de un dolor urente, típico ejemplo del dolor urente de una gastritis o esofagitis. Tomar un líquido frío, leche fría, el paciente nos refiere como una situación que puede remitir el dolor. O cuando hay angina, algún cuadro isquémico a nivel miocárdico, el reposo suele también remitir el dolor. Entonces, esta A se refiere a circunstancias que producen atenuación o agravación del dolor. Bien, con esto hemos querido mostrarles cuáles son las características más importantes a tomar en cuenta al momento de realizar la anamnesis y la identificación de los distintos tipos de dolor. Lo que me interesa que ustedes aprendan es a aplicar el mnemotécnico de Alice. Siempre que hablen de dolor en una historia clínica, tienen que describirlo en base a eso. Me hablan de disuria en una pielonefritis. Hablan del dolor cólico abdominal en el caso de una enteritis aguda. Pueden hablar de dolor torácico en el caso de un derrame pleural.
cualquiera de las circunstancias que motive la presencia de dolor debe ser descrita a través del mnemotecnico. La escala analógica del 0 al 10 es uno de los parámetros para poder describir Alicia. La escala analógica nos sirve para la I, la intensidad. No nos conformemos con decir dolor de 8 sobre 10 en la escala analógica del dolor. Estamos aplicando una de las letras del mnemotécnico de Alicia, solo la I. No nos olvidemos de esto. Bien, conforme se vayan viendo patologías, vayamos viendo la aplicación de la semiología en el ámbito pulmonar, cardíaco, algunas otras enfermedades, vamos a ver también características propias del dolor en diversos tipos de patologías. Tanto en este semestre como en el siguiente semestre de semiología diferenciada, se habla bastante de dolor en base al origen del órgano. Muy bien, con esto estamos llegando a la conclusión de la clase preparada para el día de hoy, una clase corta, pero que nos ayuda en la culminación de la temática para el hito número 2 que vamos a evaluar el lunes en ambientes de la universidad. Nos toca semana presencial, así que vamos a evaluar en la universidad. Si es que hubiera alguna novedad, alguna modificación respecto al aula, tenemos que entrar todos en una misma aula. La doctora Tapia me debe todavía la comunicación respecto a si va a haber alguna aula nueva. De todas maneras, estén atentos al WhatsApp, se les va a comunicar llegado el momento si tenemos alguna novedad. Caso contrario, si no hay ningún comunicado extra, el aula es la que teníamos ya desde el principio de las clases presenciales, ¿no? No me acuerdo ahorita cuál es, pero en esa aula que pasamos clases, ahí vamos a volver a dar el examen, a menos que haya alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta referida al tema, algún comentario que quieran realizar? Muy bien, entonces daremos por concluida